Saludos y bendiciones, hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es sábado 6 de abril. Y qué alegría que te hayas tomado este espacio en tu ajetreada agenda para hoy para escuchar a Dios quien nos habla a través de su palabra. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, primero María Magdalena y luego otros dos discípulos que habían estado en el camino contaron a los 11 apóstoles sobre la resurrección de Jesús. No le creyeron a María Magdalena y aunque los otros dos discípulos también afirmaron haber visto a Jesús, tampoco creyeron los relatos de los testigos. Los apóstoles tenían dudas y se aferraron a ellas. Nosotros también, no cabe duda que tenemos momentos en que nuestra confianza y fe en Dios se tambalean. Por ejemplo, cuando vemos a un familiar enfermo o a alguien que apreciamos y los médicos no nos ofrecen muchas esperanzas, tendemos a perder nosotros también la esperanza y nos pasa como a los discípulos. Vienen personas que nos dicen: no te preocupes, Él sanará. Yo he visto personas igual que Él o peor y Jesús las ha sanado, pero las dudas nos atacan. Sin embargo, esas dudas no son malas ni tienen por qué regir nuestra vida. Pueden ser una oportunidad para aumentar nuestra fe. Hermanos, María nos muestra, nuestra Madre Espiritual, que guardaba las cosas, las enseñanzas que vivió con su Hijo en su corazón. Abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón nosotros, para guardar lo que Jesús nos tiene que decir a través de su palabra. Pero antes, la frase para este día: no te frustres por tus dudas, son solo nuevas oportunidades de ayudarte a crecer en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el plomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraban la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo número 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. El Señor es mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho,
Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús le dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de Marcos que escuchamos hoy no da detalles de las apariciones de Jesús como los otros evangelios. Va más bien dirigido a la reacción de los que recibían la noticia de que Jesús había resucitado y cómo lo reconocían en sus vidas. Hoy podríamos comenzar pensando nosotros cómo pudimos reconocer a Jesús, que Él está vivo en nuestra vida. ¿Cómo lo reconocemos en este momento? ¿De qué manera sentimos que Jesús se hace presente en nuestro diario vivir? El Evangelio de hoy nos muestra cómo los discípulos no creían a los que le anunciaban a Jesús resucitado. Al parecer, su fe estaba decaída por los sucesos que habían sucedido con Jesús y su fe estaba llena de dudas. Todos nosotros también hemos tenido dudas sobre cosas en nuestras vidas. Tal vez incluso dudas sobre Dios y la fe. Es importante señalar que existen 2 tipos de dudas: la voluntaria y la involuntaria. Podríamos pensar en estos como intencionales o no intencionales. La duda voluntaria sobre la fe, como nos enseña el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, deliberadamente desestima o se niega a considerar verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. Catecismo numeral 2088. La duda involuntaria se refiere a la vacilación en creer, a la dificultad para superar las objeciones relacionadas con la fe o también la ansiedad suscitada por su oscuridad. También en el mismo numeral 2088. En otras palabras, la duda surge porque no podemos encontrarle sentido a las cosas que tenemos ante nosotros, aunque querramos hacerlo. Esa es la que es involuntaria. Entonces, algunos de nosotros podemos sentirnos culpables por dudar de Dios, pero como ocurre con los apóstoles en el Evangelio de hoy, hay momentos en los que no entendemos cuando algo más que el orgullo o la obstinación nos impide aferrarnos a la fe. He aquí la bondad que Dios permite sacar de esos momentos. La duda, aunque preocupante e incómoda, es también el lugar donde tenemos la oportunidad de crecer en la fe, el amor, la humildad y la santidad. Cuando dudamos, buscamos respuestas que a través de la oración y el estudio solo pueden conducirnos al bien.
Así como Jesús estuvo presente ante los discípulos en sus dudas, así también está siempre presente en las nuestras. Él nunca se aleja, Él nunca duda de nosotros. Y como la fe es un don, a veces basta con pedirla o simplemente decirle: Señor, ayúdame en mi incredulidad. La perseverancia en la oración y la confianza en Dios están relacionadas. Cada una afecta a la otra. En nuestros tiempos de oscuridad debemos confiar en que habrá una luz que nos sacará de esa oscuridad. Esa luz es Jesús, la luz del mundo. Lo importante aquí sería que después de que nuestras dudas sean aclaradas por la gracia de Dios, podamos dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que estamos viviendo en nuestra fe. Eso hicieron aquellos discípulos que al principio no creyeron, pero que luego fueron los que con la gracia de Jesús resucitado levantaron nuestra iglesia. Lo mismo estamos llamados a hacer nosotros. Entonces, mis hermanos, todos humildemente podemos reconocer que las dudas atacan en ocasiones nuestra fe. Entonces, cabe preguntarnos: ¿cómo anda mi fe hoy? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿En qué tengo dudas? Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, Jesús. Gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu gracia, Señor, a través de tu palabra. Hoy, mi Dios, queremos pedirte que nos des luz, que nos des sabiduría, para que podamos aclarar las dudas que tengamos en este momento en nuestro corazón, la incertidumbre que a veces nos agobia, Jesús. Te pedimos tu fuerza, tu valor, tu gracia para salir hacia adelante, confiando en que todo estará bien, porque todo está en tus manos. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día sábado. Recuerda, mañana es domingo, importante ir a la Santa Misa, encontrarte con Jesús, recibirlo en su Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, llenarte de Él en su palabra y apoyarte en esa comunidad de fe en la cual estamos. No te olvides de ir mañana a la Santa Misa. Yo voy a estar orando por ti y por tu familia. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia. Y que Dios nos dé un día, un fin de semana maravilloso, lleno de confianza plena en Él, de que todo estará bien. Y no olvides, no te frustres por tus dudas. Son solo nuevas oportunidades y ayudarte a crecer en tu fe.